Hola, ¿cómo están todos ustedes? Este es un nuevo video de Hablemos de Inmigración y Hablando Claro con Berta Aguirre en YouTube, Betis 2021 en TikTok y Hablando Claro en TikTok también. Hablando Claro con Berta Aguirre en TikTok, el otro TikTok es Betis 2021 y el otro es Hablemos de Inmigración en Facebook, porque nos quitaron el de Hablando Claro en Facebook, pero nosotros tenemos que buscar las plataformas donde podamos informar y orientar. Bueno, la nueva administración de los Estados Unidos de Norteamérica viene con más requisitos, viene con más exigencias que las que tenía el expresidente Donald Trump. Yo no voy a defender a los republicanos ni a los demócratas, pero sí te voy a decir la verdad que la administración de los demócratas siempre ha sido muy hipócrita y muy mentirosa, porque siempre prometen una reforma migratoria y nunca nos han cumplido. Berta Aguirre no necesita ni reforma migratoria, ni dejar de trabajar un día por emigrantes, pero lo voy a hacer porque yo tengo que apoyar a la raza y que otra gente me he dedicado en los últimos 30 años de mi vida a informar, orientar, a dar conferencias de migración, México, Estados Unidos, estar en diferentes plataformas, estar en YouTube, estar en Televisa, estar en Univisión, Telemundo, en todas las plataformas que me han dejado estar. Yo he estado desde hace 30 años, porque así como yo tuve la oportunidad de emigrar de forma legal, digna y ordenada, así me gusta y quiero que la gente pueda tener una oportunidad como la que tuvimos nosotros. Entonces, por eso no hemos parado. Gracias por el hashtag de Justicia para Berta Aguirre. Muchísimas gracias. Por andar dando esas conferencias, por andar abriendo esas plataformas, pues ahí nos andan fabricando procesos criminales que al final de cuentas aquí estamos dando la cara. Pero hoy no es el tema ese. El tema... Ok, le voy a contestar a la gente que viene y da lata, para que luego no estén dando lata ahí. Tenemos que hablar del tema. Sobre mi proceso, sí, estoy denunciando públicamente a la Fiscalía de California, que fue comandada por el ahora secretario de Salud, Xavier Becerra, que fue comandada por la hoy vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y por el que está representando hoy la Fiscalía de California. Y estoy demandando discriminación, abuso, tortura psicológica y terrorismo doméstico. Entonces ahí está, ya les dije lo que está pasando. Sí, estoy denunciando y les agradezco a toda la raza que ponga por todas las redes sociales hashtag Justicia para Berta Aguirre. Ahí está, pero por lo pronto vamos a seguir haciendo lo que le molesta a la gente, que es abrirte los ojos para que hagas un buen proceso de inmigración. Bueno, el tema que está saliendo a la luz fue que yo les dije, o sea, una persona puede nacer en Estados Unidos en un hospital o puede nacer con una partera certificada. En Estados Unidos hay parteras certificadas que pueden ir a asistirte a la casa cuando son embarazos de muy bajo riesgo. O que es una emergencia y si está la partera certificada te puede atender. Pero hoy voy a hablar de las consecuencias que trae el que tú nazcas mediante una partera certificada o no certificada, porque yo he tenido muchísimos casos en la oficina de Guadalajara, México y en California. Durante los últimos 30 años he tenido varios casos de esa situación. En un caso yo tuve la situación de una ciudadana americana que nació con una partera y no le querían dar su pasaporte americano. Entonces, ¿por qué Berta se puso a hacer Hablando Claro? Porque yo soy la que levanta los caballos muertos de muchos abogados, de muchos abogados que echaron a perder las cosas, y pues yo, como una simple consultante de migración, haciendo lo correcto, pues lo logramos, ¿no? Entonces, yo tengo muchísima experiencia en caballos muertos, en casos echados a perder. Entonces, en este caso, a mí me pasó con una clienta, no voy a decir su nombre. Esta señora nació en Estados Unidos mediante una partera. Entonces, esta señora me escuchaba en radio, me veía en Televisa, y cuando me encuentra en Estados Unidos, va y me busca a mi oficina y me dice que ella nació mediante una partera que fue a la Corte de San Francisco, y la Corte de San Francisco le ordenó al departamento del Birth Certificate, Birth Certificate,
el departamento de nacimientos o de actas de nacimiento, la Corte de San Francisco le ordenó se le expidiera su acta de nacimiento estadounidense. Ok, ella ya había ido a la corte, ya la corte le había ordenado al departamento de actas de nacimiento que le expidiera, su acta de nacimiento, y se le expide el acta de nacimiento, pero cuando ella va al departamento de pasaportes en San Francisco, California, porque han de saber que un pasaporte americano lo puedes sacar en una oficina de correo, o lo puedes sacar en un departamento de pasaporte, que hay uno en San Francisco, California, que hay uno en Sacramento. Entonces tú puedes ir y puedes solicitar directamente tu pasaporte americano. Entonces esta señora fue a la oficina de pasaportes en San Francisco y entregó su acta de nacimiento original, entregó su seguro social y entregó la sentencia de la corte, la resolución de la corte donde ordenaba que se le diera el acta de nacimiento estadounidense. Entonces el departamento de pasaportes no le quiso dar el pasaporte. Ella consiguió un abogado con licencia aquí en California. El abogado con licencia le cobró $35,000 y nunca le pudo sacar el pasaporte americano. Entonces va a la oficina, nosotros hacemos un escrito al departamento de pasaportes, le enseñamos cómo fue la secuencia, el departamento de pasaportes nos pide más requisitos, se los mandamos y la señora ya goza de su pasaporte americano. Después viene el problema de que la señora hace una aplicación de residencia para su esposo y estando en Ciudad Juárez, el departamento de Inmigración de Ciudad Juárez le pide el acta de nacimiento, ya la habíamos adherido. O sea, el departamento de Inmigración de Ciudad Juárez va a buscar cualquier detallito para no darte la residencia a tus beneficiarios. Pero como yo ya me la sé, les digo que yo tengo experiencia en puro caballo muerto y más en Ciudad Juárez. No, en Ciudad Juárez se la rifan bonito. Pero nosotros tenemos mucha experiencia. Para los que quieran, nos pueden mandar un WhatsApp al 33 10 71 95 16 en Guadalajara, México. 33 10 71 95 16 en Guadalajara, México, para que puedan tener una consulta con nosotros. Entonces, sucede que cuando hacemos la aplicación de la residencia para su esposo en Ciudad Juárez, le empiezan a preguntar que ella dónde nació. Entonces, en el acta de nacimiento que le expidió el Departamento de Actas de Nacimiento de California, ahí dice que ella nació en la casa fulana de tal, el día fulana de tal, mediante la partera fulana de tal. Entonces, el Departamento de Inmigración de Ciudad Juárez quería seguir cuestionando sobre la situación. Entonces, no le querían dar la residencia al señor, que porque la señora no aclaraba su situación de nacionalidad estadounidense. ¿A qué voy con todo esto? Efectivamente, tú puedes ser ciudadano americano porque naciste con una partera certificada, pero es una gran batalla demostrar tu ciudadanía estadounidense ante otras autoridades. Los que creen que el Departamento de Inmigración, los que creen que la Policía de Estados Unidos, los que creen que el FBI, que la DEA, que las Cortes, que la Defensoría Pública, que la Fiscalía, que son perfectas, están súper, mega, recontra equivocados. ¿Por qué? Porque ustedes creen que porque nacieron en Estados Unidos, que porque ya tienes un acta de nacimiento americana, ya el Departamento de Inmigración o en otro lugar te lo van a aceptar. No, cada institución tiene sus políticas diferentes y se tiene que atender de forma diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente no sabe ese tipo de cosas y tienen que saber que tanto las leyes como los procedimientos, las regulaciones en Estados Unidos no son como tu lógica mexicana lo quieran hacer, no son como tu lógica centroamericana lo quieran hacer, no, es una lógica de estadounidense, es un procedimiento de la cultura y las leyes estadounidenses y te tienes que avenir a esas leyes. Entonces, yo les digo de lo que yo practico, de lo que yo he vivido en 30 años de experiencia. Yo no soy de las abogadas mexicanas que se quedan detrás del escritorio o de los consultantes de inmigración que se quedan detrás del escritorio. No, yo sí voy a dar conferencias a México, Centroamérica, Suramérica, incluso aquí en Estados Unidos. He ido 2 veces a Europa, que luego mi familia ni se entera yo dónde ando, pero bueno, entonces yo les digo esto.
es diferente, pero yo sí conozco las necesidades de los y las emigrantes y los no emigrantes y la familia de los emigrantes. Por eso yo les digo, esto es importante porque si tú naciste con una partera, tienes que asegurarte de que tu nacionalidad quede perfectamente bien establecida. Ahora vienen las consecuencias, ¿por qué? Porque antes Estados Unidos no decía nada, pero ahora con la invasión masiva de caravanas por el lado sur entre México y Estados Unidos, por el aumento de la inmigración indocumentada y documentada, porque ahorita se ha disparado la inmigración de mexicanos, de chinos y de muchas nacionalidades con la visa de turista. Muchos están usando la visa de turista, la visa humanitaria, la visa médica, la visa de no inmigrante, las están utilizando para entrar a Estados Unidos y quedarse dentro de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿qué hace la administración del presidente Biden? Cerrar los círculos de seguridad, y una es esa, el que si tú naciste mediante una partera, hoy sí se te va a cuestionar la nacionalidad. Fíjense bien, tuve una situación con un cliente que también, el que pasó ya les dije, o sea, tuvimos que aclarar en Ciudad Juárez, nos costó mucho trabajo y la verdad fue muy difícil porque la señora venía arrastrando un proceso de autenticidad de su ciudadanía por haber nacido mediante una partera. Por eso no es aconsejable que ustedes tengan hijos en Estados Unidos con parteras, aunque estén certificadas. ¿Por qué? Porque todo esto se vino desde el fraude tan grande que se hizo por toda la frontera sur entre México y Estados Unidos, y en especial en el estado de Texas, donde muchas parteras dieron certificados de nacimiento a niños que habían nacido en Estados Unidos en México, y certificaron que habían nacido en Estados Unidos. Muchos papás se fueron a la tumba con ese secreto, y ahora los hijos que fueron certificados de esa manera han perdido su ciudadanía estadounidense, así como lo oyen. Entonces, tomando en consideración eso, ahora el Departamento de Inmigración, y con el deportador más grande de Estados Unidos, que es el nuevo presidente de Estados Unidos, conjuntamente con Barack Obama, pues ahora agárrense con esas. Yo tengo otra situación que les voy a platicar de una cliente que nació con partera. Esta señora nació con partera y entonces pide la residencia para su esposo, y cuando llega a Ciudad Juárez le niegan la residencia porque no demostró la peticionaria que era una ciudadana americana. Entonces ustedes dirían, bueno, pero si presentó su pasaporte americano, presentó su acta de nacimiento americana, presentó su ID americana, o sea, ¿cómo que no demostró que era ciudadana americana? Pues el Departamento de Inmigración, cuando se dio cuenta, le pregunta al beneficiario, le pregunta que dónde nació su esposa, y él le dice, pues aquí en Utah. Sí, ¿y cómo nació su esposa? Y él le dice, pues yo no estaba. O sea, el señor pues contesta bien, pues yo no estaba, ¿no? Entonces le dice que traigan a la ciudadana, entra la señora y le dice al oficial, ¿en qué hospital de Utah tú naciste? Entonces la señora dice, no, yo nací en un hospital, yo nací en mi casa con mis papás y con una partera. Eso bastó para que el oficial de inmigración dijera, por el momento, fíjense bien, una cosa es que Ciudad Juárez diga, por el momento no te puedo dar la residencia, a que diga, no te doy la residencia y tienes un castigo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vayan a Ciudad Juárez, no digan, no me dieron la residencia, o sea, no. Ojo, cuando te pone en Ciudad Juárez, cuando te ponen, por el momento no calificas para una residencia, eso quiere decir que te van a pedir más documentos, y hasta que lleves esos documentos va a ser que vas a calificar. ¿Por qué se los digo? Porque a mí me pasó. Cuando yo fui a tener, por eso les digo, yo hablo carito porque yo ya lo viví, y es lo que yo les estoy transmitiendo con conocimiento y con mucha experiencia. Cuando yo fui a Ciudad Juárez, primero yo entré de indocumentada a Estados Unidos. Entonces yo no duré mucho de indocumentada a Estados Unidos. Yo entré en junio y para marzo yo ya estaba en México otra vez, porque dije, yo no tengo ni por qué correr, yo no tengo por qué esconderme de la migra, yo no tengo que hacer eso nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo me regreso a México, pero ya estaba sometida la petición de residencia
por parte de mi esposo residente. Entonces, como mi esposo era residente, yo tenía que esperar 5 años de proceso para tener la residencia. Estando en México, me cita el departamento de Ciudad Juárez, porque en aquel tiempo se usaba que primeramente tú fueras a depositar tus huellas y después te daban otra cita para el ajuste migratorio. Entonces pasaron 5 años de la petición y yo tuve otro hijo que no estaba en la solicitud de residencia, pero que también obtuvo la residencia gracias a mi trabajo, no la del abogado. Por eso nació Hablando Claro con Berta Aguirre, porque yo fui víctima de un abogado con licencia que nos hizo mal el trámite de inmigración y que ya que estábamos en Ciudad Juárez ya dijo que no era su responsabilidad. Por eso nació este programa, para yo hablarte claro y que no te pase lo que nos pasó a nosotros. Entonces, yo cuando voy, después de 5 años de proceso, después de haber ido a Ciudad Juárez y todo, me dice Ciudad Juárez, por el momento usted no califica para una residencia legal porque le faltan los taxes de tal año. Entonces, no me dijo que no, pero entonces yo me pongo lista y yo le digo, a ver, ¿cuándo puedo regresar con esos taxes? Y el abogado en Estados Unidos dijo, no, pues ya no te dieron la residencia, pues ya regrésate a Guadalajara. No, señor. Yo soy abogada en México y aunque no conozca las leyes en Estados Unidos, pero estoy hablando de hace casi 34 años, que aunque yo no las conozca, pues entonces yo sé que yo tengo un derecho y tengo un beneficio y lo voy a lograr. Entonces yo me quedo en Ciudad Juárez y entonces yo le digo al oficial de migración que están acostumbrados a tratarte con las patas en Ciudad Juárez, que están acostumbrados en Ciudad Juárez, y no solamente en Ciudad Juárez, sino dentro de Estados Unidos, están acostumbrados a tratarnos a los mexicanos como basura, nos humillan, nos ofenden, pero no fue mi caso, porque yo en la ventanilla en Ciudad Juárez, yo le dije al oficial, ok, ¿qué me hace falta para que me dé la residencia? No, pues que los taxes de 1986, ok, yo te los voy a traer, pero ¿cómo voy a volver a entrar si no me estás dando una cita? Entonces se va, me regresa, me da un papel donde dice que yo tengo hasta 60 días para entrar y llevar esos documentos. Yo me salgo de la oficina de inmigración y entonces empiezo a investigar y me doy cuenta que en la oficina del IRS del Paso le pueden hacer a mi esposo los taxes de 1986 o darle una copia de los taxes de 1986. Yo me quedo en Ciudad Juárez y es cuando yo empiezo a aprender de inmigración, porque con mi inglés llanero empecé a rectificar formas de inmigración para ayudarle a mucha gente en lo que yo estaba esperando en Ciudad Juárez. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando te dicen no calificas por el momento. O sea, si no calificas por el momento, ok, tú dile al oficial consular de Ciudad Juárez, ¿qué es lo que me falta y qué es lo que voy a tener? No, pues que te lo vamos a hacer llegar por correo. No, ahorita me vas a decir qué es lo que necesitas, porque ya estoy en mi cita y ahorita me vas a dar una hoja donde diga que yo puedo regresar. Para eso son estos programas de Hablando Claro, para que te sepas defender. Entonces, lo que pasa que el departamento de Ciudad Juárez tiene toda la potestad de que si cometiste un crimen en Estados Unidos, te vuelven a juzgar. Que si tú no tienes récord criminal, te lo inventaron, ahí te lo pueden inventar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que tener mucho cuidado todas esas personas que nacieron con partera en Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado y antes de solicitar un pasaporte americano, antes de solicitar una residencia para algún familiar, antes de someter cualquier trámite, busquen un especialista de inmigración que te ayude a hacer tu trámite correcto. Nosotros tenemos mucha experiencia en asuntos en Ciudad Juárez. Mándanos un WhatsApp al 3310 71 95 16. Somos abogados mexicanos y podemos llevar en Ciudad Juárez, podemos llevar cualquier asunto de inmigración. 3310 71 95 16. La otra cosa, en el segundo caso de mi cliente, pues sucede que le dicen que no, que porque no probó la autenticidad de su ciudadanía de la ciudadana americana. Ok, lo que nosotros hicimos en la oficina fue mandar una queja al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el que se encarga del NVC, del Centro Nacional de Visas, que es el que distribuye todos los casos de inmigración fuera de Estados Unidos para los ajustes migratorios. Presentamos una queja ante el NVC, presentamos una queja ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, que se encarga del NVC y que se encarga de todas las embajadas y de todos los consulados fuera de Estados Unidos y se encarga del Departamento de Inmigración de Estados Unidos. Hicimos una queja ante el Departamento
de peticiones de residencia, donde ella pidió su residencia, que fue en Laguna Niguel. Sometimos una queja en contra del Departamento de Inmigración de Ciudad Juárez por haber violado la Constitución al haber discriminado a esta señora solamente porque nació con partera, después de que ya le habíamos demostrado que sí nació en Estados Unidos. Llevamos cartas juradas de sus padres, que también son ciudadanos americanos, llevamos cartas juradas de los vecinos que les constó que ella nació mediante una partera, y aún así el Departamento de Inmigración dijo, por el momento no calificas. Entonces, dijo por el momento no, hicimos la queja, y también le hicimos la queja dentro del Departamento de Inmigración de Ciudad Juárez, diciéndoles, tú nos estás discriminando cuando nosotros ya te demostramos que la señora nació mediante una partera, que es hija de ciudadanos americanos, que sus papás de ella son ciudadanos americanos, que los papás de ella eran ciudadanos americanos cuando ella nació con partera, porque sus papás nacieron en Estados Unidos, de descendencia mexicana. Demostramos con cartas, con testimoniales ante notario público en Estados Unidos, que un notario público no es lo mismo que en Estados Unidos. Un notario público en Estados Unidos no es lo mismo que un notario público en México u otros países, pero son declaraciones juradas. Entonces, hicimos esa queja, y a los 5 o 6 meses de que hicimos esa queja, le llegó la tarjeta de residencia a nuestro cliente en México. O sea, de que se puede, y nosotros somos así, vamos y lo hacemos. Si tú naciste con partera en Estados Unidos y te quitó el Departamento de Pasaportes tu acta de nacimiento estadounidense, tu seguro social, mándanos un WhatsApp al 559-396-2888 o busca un abogado especialista en nacimientos por partera y que te afecta en cuestiones de inmigración. Así que les pido por favor se suscriban al canal de YouTube Hablando Claro con servidora Berta Aguirre. Ayúdenme a subir a 10,000 para que nos pueda transmitir el YouTube y retransmitir estos videos informativos. Estamos a punto de llegar a los 3,000 porque el canal de YouTube de Hablando Claro es nuevo. Les pido por favor se suscriban al canal de Hablando Claro con Berta Aguirre en YouTube. Muchísimas gracias. En TikTok, Betis2021. En TikTok, Hablando Claro con servidora Berta Aguirre. En Facebook, Hablemos de Inmigración. Entonces, mi raza, aquí estamos para servirle. El que quiere llama a la oficina, el que no quiera no llame, investigue, váyase a uscis.gov chiquita o llame al Departamento de Inmigración al 1-800-375-5283 y ahí van a tener mucho más información. Si tú naciste con partera, van a venir un calvario si no estás informado y no estás orientado. Besitos, bendiciones.